Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Voy a romper un esquema. Voy a hablar de una obra que no es de ficción. Pero al decir esto, no estoy diciendo toda la verdad y lo voy a explicar más adelante. Se trata del libro Las fieras cebadas de Kumaon, Man Eaters of Kumaon, del escritor indo-británico Jim Corbett. Un tigre cebado se ha visto obligado, por la fuerza de las circunstancias más allá de su instinto, a adoptar una alimentación ajena a él. La fuerza de las circunstancias se refiere, en 9 de cada 10 casos, las heridas y en el 10º caso la vejez. La herida que ha hecho que un tigre en particular se dedique a comer carne humana puede ser el resultado de un disparo negligente y de no haber seguido y recuperado al animal herido, o el resultado de que el tigre haya perdido la calma al matar a un puercoespín. Los seres humanos no son la presa natural de los tigres, y solo cuando han quedado incapacitados por las heridas o la vejez, se ven obligados para vivir a alimentarse de carne humana. En la Biblioteca del Disidente hago un recuento de muchos de los libros que instituyeron mi profesión como escritor. Describo allí varias etapas de esas lecturas en función de la edad que tenía y el entorno que lo marcó. Una de ellas la llamo la de los empollones. Se suele decir así en España, aunque en Cuba lo llamamos de otra forma. Donde es una etapa donde amigos adolescentes con intereses de lectura comunes, pues nos compartíamos libros de todo tipo, desde los mundos futuristas y filosóficos de Isaac Asimov hasta las peculiares aventuras de Rudyard Kipling o de Mark Twain. Fue en estos años de revolución hormonal e intelectual donde descubrí Las fieras cebadas de Kumaon. El libro que yo leí era una edición cubana, no se llamaba Las fieras cebadas, sino Las fieras de Kumaon, pero en cualquier caso, el original se llama Comedores de hombres de Kumaon. La obra es del escritor, como les decía, indo-británico Jim Corbett. Es muy probable que por mi propia cuenta, no hubiera yo descubierto las aventuras del naturalista y cazador indio de origen irlandés, la odisea de un ser humano impidiendo que fieras cebadas, o es decir, antropófagas, atacaran a poblaciones humanas en India, me llegaron gracias a un amigo que usualmente practicaba la caza con su padre y ya conocía los testimonios del escritor. Con dudas me introduje en las páginas de este testimonio y me quedé deslumbrado por todo lo que allí se contaba. Jim Corbett, que su nombre real, su nombre de nacimiento es Edward James Corbett, nació en 1875 en Nainital, al pie del Himalaya, cuando la India era una provincia más del Imperio Británico. Creció explorando los bosques de su país, en una profunda conexión con la tierra, la selva, los bosques, desarrollando una marcada comprensión de la fauna y la flora local, lo que lo llevó a ser un gran defensor y protector de todo lo que es toda la selva y sus misterios. Conocía de armas, y precisamente por la vida que llevaba en la selva, y era un gran experto cazador. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, donde afianzó sus conocimientos de rastreo y uso de armamento. A lo largo de su vida fue testigo de numerosos ataques de grandes felinos a poblaciones humanas alrededor de donde él vivía, en Kumaon, en la India, lo que lo llevó a involucrarse en la caza de estas fieras, de estos animales, para proteger a las comunidades afectadas y de paso evitar la persecución y eliminación indiscriminada de todos los ejemplares de una misma especie. Cuando un tigre atacaba o un leopardo atacaba una población, los cazaban a todos. Él no, él los rastreaba y daba con el primero. Y claro,
Esto pasaba con tigres o leopardos que se convertían en devoradores de hombres durante las primeras décadas del siglo XX en Kumaon. Y claro, lo llamaban a él para rastrear y eliminar al felino. Sin embargo, Corbett no era un simple cazador que perseguía tigres por pasión cinegética. También era un amante de la naturaleza y un observador perspicaz del comportamiento de los animales. Tenía una agudeza casi instintiva para entender a los felinos, sus movimientos, sus costumbres, y podía entender por dónde había estado y adivinar su conducta futura. Claro, eso hacía que fuera tan perseguido él, como que fuera tan buscado como cazador de felinos. En 1935, animado por amigos y familiares, Corbett decidió plasmar sus vivencias en papel. Inicialmente compiló 7 relatos de los más importantes que él creía, y de ahí resultó una publicación privada titulada Jungle Stories, de la cual se imprimieron solo 100 copias y que no tenía más intención que dar a conocer su experiencia entre conocidos y allegados. Ni siquiera tenía intereses de publicación real. Tan solo 10 años antes, Rudyard Kipling había llegado a las cotas más altas de la literatura con novelas y relatos que ocurrían en las selvas de la India. ¿Y quién iba a superar aquello? ¿Para qué meterse en este problema? Pero resulta que en aquellos 7 relatos, su amigo R.E. Hawkins, gerente de la sucursal india de Oxford University Press, la editorial, vio algo que no tenían las historias de Kipling. El personaje Jim Corbett que aparecía en aquellas historias era alguien fascinante e inspirador. Tenía una forma paciente y sosegada de conducirse, y era capaz de un estoicismo que sobrecogía a la vez que deslumbraba a los lectores de Jungle Stories. También se notaba una gran diferencia con Kipling en el trato literario de los personajes que poblaban sus páginas. Se apreciaba una cercanía a los aldeanos que hacía su prosa mucho más social y quizás un toque más humano, porque incluso el propio autor Jim Corbett se sentía a gusto entre los aldeanos. La frase que se puede leer como dedicatoria de su libro My India, Mi India, deja claro el amor que sentía Jim Corbett por sus coterráneos. En mi India, la India que yo conozco, hay 400 millones de personas, el 90% de las cuales son almas sencillas, honestas, valientes, leales y trabajadoras, cuya plegaria diaria a Dios y a cualquier gobierno que esté en el poder es que les dé un seguro de vida y de propiedad para que puedan disfrutar de los frutos de su trabajo. En las páginas de este libro, que dedico humildemente a mis amigos los pobres de la India, intentaré hablar de estas personas que son profundamente pobres y a las que a menudo se describe como los millones de hambrientos de la India, entre los que he vivido y a los que amo. Había, pues, en aquellas páginas de Jungle Stories una paradoja difícil de explicar por alguien que no hubiera vivido de primera mano los ataques de fieras, de felinos, a seres humanos, y que no siempre se habían visto en la literatura. ¿Por qué un tigre? Esto es una pregunta que uno se hace, ¿no? Cuando lee Jungle Stories, cuando leía Jungle Stories. ¿Por qué un tigre perdonaba la vida de un niño que es presa fácil a pocos metros y atravesaba un grupo de seres humanos que estaba más lejos para atacar a un hombre concreto en medio de la muchedumbre? La respuesta que daba Corbett a esa interrogante, su conocimiento del instinto de los animales, su habilidad como contador de historias, hacían que aquel comportamiento animal quedara explicado con una habilidad que pocos habían visto escritas. Durante una convalecencia por el tifus en 1943, Corbett amplió la historia y mejoró las que ya componían Jungle Stories. Además, enriqueció todas ellas con observaciones sobre la flora, la fauna y la vida en las aldeas de la región, dando a luz este increíble libro que se convirtió en una obra maestra, Man Eaters of Kumaon.
Las fieras cebadas de Kumaon. El libro fue publicado por primera vez en 1944 por Oxford University Press en la India y fue una locura total. Todo lo que había hecho grande, los 7 relatos privados aquellos de Jungle Stories que le habían dado origen, se transmitió al libro final, pero incluso ampliado y mejorado. Aquellos emocionantes relatos de caza junto a la gran empatía y respeto de Corbett hacia la vida salvaje y las comunidades locales capturaron la atención de un público tan grande que tan solo un año más tarde se hacía una segunda edición y para mayo del 46, solo 2 años después, se habían impreso más de 500,000 de copias y había sido traducido a varios idiomas, donde se incluían el español, el checo y el finlandés, pero además 6 idiomas dentro de la India, 6 idiomas indios. Para 1980, Las fieras cebadas de Kumaon había vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo. Y no es casualidad este éxito. El libro está escrito de forma sencilla, directa, con un lenguaje entre dramático y humorístico que recuerdo, con 13 años más o menos que tenía yo cuando lo leí, no podía parar. Es un libro realmente de testimonios, como decía, no es ficción, pero describe con nitidez hechos reales que vivió el propio autor con un pulso narrativo. El pulso narrativo ese con que están contadas las historias que componen estos testimonios lo convierte en un auténtico libro de aventuras salido de la pluma de cualesquiera de los mejores escritores de entonces. Está lleno de numerosas anécdotas que van de la aventura a lo increíble, casi mágico o maravilloso, como que, por ejemplo, alguna vez durmió junto a una cobra, que él se dio cuenta que tenía una cobra al lado y dijo, si me despierto me va a picar, me va a morder, y simplemente durmió junto a la cobra por evitar molestarla. O que pudo salvar la vida de un hombre al que un tigre había desgarrado el vientre y cuyas vísceras se habían salido por la herida. Pero además explica comportamientos animales que muestran la vida en la naturaleza, expone ciertas incomprensiones para nosotros los que no tenemos ni idea de la selva ni hemos estado nunca cazando, de cómo las fieras lograban subir árboles inmensos, atravesar ríos cuando no sabían nadar, desarticular, imagínate un tigre o un leopardo desarticulando trampas imposibles, y todo eso hacía que fuera casi imposible cazar a estos animales sin arriesgar el propio autor su propia vida. Como muestra, aún tengo en mi cabeza la descripción de un momento muy peligroso que vivió Corbett en la casa de una tigresa en el valle de Nandur. Soy capaz de relatar de manera fidedigna, o casi, esa escena tan escalofriante, de encontrarte con una fiera en el momento en el que tienes en la mano derecha el fusil, así cruzado, y en la otra un nido de chotacabras que te impide disparar. 2 pensamientos cruzaron rápido por mi mente. Uno, que me correspondía a mí hacer el primer movimiento, y el otro, que tendría que hacerse de tal manera que no alarmara a la tigresa ni la pusiera nerviosa. Llevaba el rifle en la mano derecha, en diagonal sobre el pecho, con el seguro quitado, y para apuntar a la tigresa tenía que girar el cañón del rifle 3/4 de círculo. Inicié muy despacio el movimiento de girar el rifle con una mano, y apenas de manera perceptible, y cuando había hecho 1/4 de círculo, la culata entró en contacto con mi lado derecho. Ahora era necesario extender el brazo, y cuando la culata se separó de mi costado, continué el movimiento muy lentamente. Mi brazo estaba ahora del todo estirado y el peso del rifle empezó a notarse. Solo faltaba un poco para que la boca del cañón llegara hasta la tigresa, que no había apartado ni una sola vez sus ojos de los míos. Corbett, supersticioso como pocos, según cuenta su biógrafo Martin Booth, devolvió el nido al lugar de donde lo había cogido. Pero esta forma de respeto por la naturaleza, incluso por las fieras a las que caza, es una conducta que en él se repite a menudo.
Su amor por el ser humano le lleva a eliminar fieras que atacan a los aldeanos, pero su amor por la naturaleza hace que cada tigre o leopardo que caza se sienta obligado a ello como una misión, pero a la vez los admira y los ama. Para que no quede dudas, jamás cobró un céntimo por cazar felinos cebados. Cuando iba a cazar un tigre o un leopardo, pedía que se retirara la recompensa que se había puesto por hacerlo. Por finalizar, el impacto del libro trascendió la literatura, inspirando 2 adaptaciones cinematográficas, o mejor, 1.5. En 1948, Universal Pictures realizó una película basada en el libro, aunque el resultado final tuvo poca relación con la obra original. La verdad, yo la vi y es muy poco recomendable. Corbett consideraba que la mejor actuación en aquel esperpento era la del tigre. Posteriormente, en 1986, la BBC produjo un documental dramatizado. Por eso decía que era película y media. Este documental dramatizado se llamaba Man Eaters of India, ampliando un poco el espectro y no limitándolo solo a Kumaon, y donde Frederick Treves interpreta a Jim Corbett. A lo largo de los años, Las fieras cebadas de Kumaon ha inspirado a generaciones de lectores y conservacionistas, destacando la importancia de comprender y respetar la naturaleza. La obra de Corbett sigue siendo una referencia esencial para aquellos interesados en la vida salvaje y la conservación. Como muestra, hoy en día se puede visitar a los pies del Himalaya el Jim Corbett National Park, comprometido con el llamado, primero que se puede visitar lugares, se pueden visitar lugares donde hay animales en su espacio natural, pero además este sitio, el Jim Corbett National Park, está muy comprometido con el llamado Proyecto Tigre, dedicado a la preservación de los tigres de Bengala. Ya lo último, para aquellos interesados en profundizar en la vida y obra de Jim Corbett, no se pierdan, por favor, los siguientes libros que también son de él, bueno, de él y también su biógrafo. Uno es El leopardo antropófago de Rudra Prayak. Este libro salió en el 47. Lo que hace es un relato detallado del propio Corbett, de cómo caza un leopardo que aterrorizó a una región de la India, mostrando pues lo que él era, la valentía, determinación y amor que sentía por la naturaleza. Después, Mi India, que se publicó en el 1952, una obra en parte autobiográfica que refleja pues lo que era él, el profundo amor de Corbett por la India y sus habitantes, ofreciendo una visión muy íntima de las tradiciones y el folclore de las comunidades locales donde él se movía. Otro libro es La sabiduría de la jungla, de 1953, publicada poco antes de su muerte. Esta obra recopila las reflexiones de Corbett sobre la vida en la jungla y su relación, la propia que él tiene con la naturaleza. Y si quieres ir más allá, recomiendo de muy buena gana la biografía escrita por Marty Booth. No es muy larga y que hemos citado en este vídeo. Se titula la biografía Corbett Sahib, que era como le llamaban los aldeanos de la India al propio Jim Corbett. Y te lo aseguro, no te arrepentirás. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La FNAC, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.